Bueno, ella tiene esta ecuación. La voy a escribir de nuevo acá. Ya vimos en algunos ejemplos que, aunque uno la escribe así, no necesariamente tenga que aparecer en ese orden. Hay funciones cuadráticas que dicen 0,5 menos 0,3x cuadrado. De hecho, es más común que salgan así. Pero yo debo identificarla como una ecuación cuadrática porque el exponente de la x está al cuadrado. Puede que lo que está al cuadrado esté de primeras, puede que esté de segundas, puede estar al final, pero el cuadrado la hace cuadrática y yo ya debo tener una imagen mental de que eso es una parábola, como la que dibujé ahorita. Eso en principio. Después, ¿qué dijimos? Bueno, si esta A es positiva o si es negativa, ya me da una buena información que me ayuda a descartar, a entender algunas cosas. Cuando la A es positiva, la gráfica va para arriba. Se dice que es cóncava hacia arriba. Y cuando la A es negativa, pues será cóncava hacia abajo. Nunca va a ir para los lados. Las funciones cuadráticas, para que sean funciones, tienen que ir hacia arriba o hacia abajo, nunca hacia los lados. Listo, esa es una primera información que importa. Otra información inicial que podemos sacar es este número. Esto me da el corte con Y. O sea, este puntico del que hablábamos ahorita. Este punto va a ser 0,0. Pues siempre será 0 en X, ¿no? 0 en X. Y este valor me dirá en dónde corta. Otra información que me ayuda a descartar un montón de cosas. Entonces, si yo veo que esto es un 2, ya sé que ya pasa por acá, por el 0,2. Si esto es un -1, entonces pasará por acá por ser -1. Entre estos dos elementos ya hay mucha información que uno puede usar. Eso para empezar. Siempre tendremos entonces un punto. Arrancaremos de un punto. Si esto no estuviera, entonces significaría que ella pasa por el 0. Así. Bien, entonces la cuadrática, como la cuadrática es cuadrática por este pedacito de acá, significa que este pedacito de acá es el único que siempre debe estar. Es el único que es obligatorio. Pero esto de acá puede o puede no estar, y esto puede o puede no estar, y la función sigue siendo cuadrática. Entonces vamos a ver un poquito qué implica que esto esté, que esto no esté, a la hora de hallar estos puntos de acá, que son los que vamos a recordar hoy, los cortes. Antes de hacer los cortes, porque hay que pensar en un par de situaciones diferentes, recordemos un poquitico cómo era que se hallaba el vértice. Entonces, miren, por ejemplo en esta que me inventé ahí a las carreras, ya tengo un punto, el punto 0,0,5. El corte con Y. ¿De dónde salió? De aquí. Porque este es la C. Recordemos que la función dice ax cuadrado más bx más c. Y este C me dice el corte con Y, pero no tiene que estar de últimas, acá está de primeras. Lo único que debo saber para identificarlo es que es el que no tiene X. Este tiene una X cuadrada, este tiene una X a la 1 y este no tiene X. Entonces, este que no tiene X, esté en la posición que esté, siempre me va a determinar el punto de corte con Y. Ya tengo un punto, solo viendo la ecuación. Bien. En esa función que me inventé ahí a las carreras, entonces tengo la A, que siempre será el coeficiente de la X cuadrada. Mírenla acá. Que está pegado con X cuadrado, o sea, en este caso menos 0,3. Esa sería mi A. El B, ¿quién es el B? El B es el que está con la X. Acá no hay nadie que esté con la X, entonces significa que B vale 0. Y la C vale 0,5. Entonces yo ya tengo dos cositas ahí, solamente. Tengo, por un lado, el corte, que sería el 0,5. O sea, si acá esto vale 1, entonces significaría que el corte está por acá. Y además sé que como A es negativa, mírenlo, como A es negativa, entonces esto va para abajo. Ya tengo dos datos. Claro, a partir de esos dos datos puede haber muchas cuadráticas diferentes, porque no sé qué tan alta es, que no sé qué. Entonces el otro puntico que averiguamos la vez pasada era el vértice. Y dijimos que en los problemas
Yo sé que debo hallar el vértice cuando me dicen el mayor valor, la máxima altura, la mayor ¿No población. puedes apagar esto de acá? Siempre debe haber una palabra que me indique la cantidad más alta, el mayor valor, el máximo o el mínimo. Obviamente, si la cuadrática va para abajo, pues el vértice será este mínimo. Y si la cuadrática va para arriba, el vértice será un máximo. Pero en los problemas que salen de cuadrática, que salen muy poquitos, si le salen dos es mucho, siempre las parábolas van para abajo. Bueno, no digo que el 100% de las veces, pero las situaciones reales de cuadrática es algo que crece, llegó a un máximo y empezó a disminuir. Entonces, bueno, la vez pasada vimos cómo hallar ese máximo. Entonces, yo creo que con esas tres cosas, a veces es más que suficiente. De pronto lo que voy a explicar hoy, ya sobre si uno sabe bien esas cosas. Entonces, había que memorizar, y les decía yo, es de las poquitas cosas que memorizaremos. Esta expresión, menos b sobre 2a. Con esa expresión yo puedo hallar el vértice que es el máximo o el mínimo de las cosas. Entonces, ¿qué es menos b sobre 2a? Si yo tengo la cuadrática acá, esta x, esta de acá es menos b sobre 2a. Es decir, la x, sea tiempo, sea número de productos, lo que sea, pero es la x a la que se alcanzó un máximo. Entonces, a veces me pueden preguntar sobre el vértice eso. ¿Cuál es el tiempo al que la pelotica alcanzó la máxima altura? Entonces, hallo esto. Si me llegan a preguntar cuál fue esa altura, entonces tengo que hallar esto. Como cualquier punto, les decía yo, de cualquier punto siempre me pueden preguntar la X o la Y, la X o la Y. Entonces, en la lectura inicial del ejercicio, antes de mirar cualquier cosa, tengo que saber quién es X y quién es Y. ¿De dónde saco esto de menos b sobre 2a? ¿Qué es eso? Pues son estos. Necesito la A, necesito la B y hacer la división. Voy a colocar otro ejemplo diferente a este para que lo veamos cómo funciona. La ecuación dice bueno, la coloco en orden, pero ya vamos a ver que no necesariamente debe ser así. Entonces, lo que yo debo saber antes de empezar es quién es B y quién es A para colocarlos en esta expresión. B y A serán los coeficientes. La A será el coeficiente de la X cuadrado. En este caso sería un menos 1. Y la B es el coeficiente de la X, o sea, el 4. Ojo con el signo, hay que ponerlo. Pues 4 positivo. Entonces, con eso lograré hallar esta X. Simplemente reemplazo, es una operación bastante simple. Entonces, la X del vértice será menos B, o sea, menos 4. Sobre 2A, el 2 siempre está, este menos siempre está, eso nunca cambia. Y la A sería un menos 1. Siempre van a ser números relativamente pequeños. ¿Cuánto da menos 4? Bueno, sobre 2 por menos 1, menos 2. Menos 4 sobre menos 2 da 2, positivo. Entonces, ¿qué con eso? ¿Qué significa ese 2? Si es el contexto del proyectil volando, serían, querría decir que a los 2 segundos alcanzó la máxima altura, o a los 2 minutos, ¿sí? Pero serían la variable X a la que se produce este máximo. Si es población del virus, que son los dos ejemplos que he dicho hoy todo el día, si es población del virus, entonces será 2, por ejemplo, semanas, puede ser. A las 2 semanas se alcanzó la máxima población del virus. Podría ser. Pero a veces le preguntan a uno la Y. O sea, no siempre le van a preguntar cuál fue el tiempo en que alcanzó la máxima altura. O cuál fue el tiempo en que se alcanzó la máxima población. Si a mí me preguntan cuál fue la máxima altura o cuál fue la máxima población, entonces estoy es aquí y tengo que hallar esto. ¿Cómo se halla esto? Como siempre. No importa que sea el vértice o que fuera este punto o que fuera este punto, siempre se hará lo mismo. Reemplazo la X, recuerden que esto es, arranca una X, se le hace una operación y resulta Y. Arranca una X, se le hace una operación y resulta Y. ¿Cuál operación? Pues esta, la función. ¿Qué debo hacer entonces para hallar la Y? Pues coger a la función y cambiarla por X.
Esto es una función genérica que representa infinitos puntos. Y ahora la voy a concretar en un punto que es el que a mí me interesa, acá cuando esto vale 2. ¿Qué hago? Pues reemplazo el 2 acá, menos 2 al cuadrado, o sea, menos, bueno, la voy a hacer. Menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2 y menos 3. Y hago eso. 2 al cuadrado, 4, o sea, menos 4. Más por menos, menos. Hay que multiplicar estos dos signos. Y 4 por 2 da 8. No sé si se está viendo. Y menos 3. Entonces la y, cuando x vale 2, pues la y es menos 4, menos 8, menos 12, menos 3, menos 15. Bueno, ahí no me dio con mucho sentido, la verdad, porque me inventé el problema a la carrera. Porque si fuera un proyectil, ¿esto qué significaría? Que alcanzó menos 15 metros de altura. No tiene sentido. O la población, no, tengo menos 15 bacterias. Tampoco tiene sentido. Pero es el ejercicio que hay que hacer. Obtener la x del vértice, reemplazarlo en la función y ahí obtengo la y del vértice. Claro, para saber hacer eso y poderlo hacer con un sentido, pues yo tuve que haber primero leído y entendido qué me preguntaba. Eso hicimos la vez pasada. Hay video de eso. Las dificultades con el internet y con el tiempo me han impedido subirlo. Ya tengo uno subido a YouTube, pero es uno de 4 videos que hay sobre esto. Entonces voy a ponerme a la tarea para que lo puedan repasar o las que no estuvieron puedan reforzar. Esto fue lo que hicimos la vez pasada. Ahora entonces, en la clase de hoy, pienso explicar, ya dije, los cortes con X. Entonces ahora sí, lo de hoy. Entonces, veamos acá en el GeoGebra qué tipos de funciones cuadráticas aparecen por ahí y qué implica su ecuación. Porque si la ecuación es de una cuadrática completica con todos sus elementos, es así, pues el hecho que esté completa tiene implicaciones y que esté incompleta también. ¿Y qué tan incompleta? Entonces yo tengo funciones incompletas que pueden estar así, ax cuadrado sola, y sin esto, sigue siendo una función cuadrática. Y ella tiene unas características, ya la vamos a reconocer en la gráfica. También puede pasar que no tenga esta parte, que solo tenga esto y esto, y sigue siendo una función cuadrática, tiene sus implicaciones. También puede pasar que no tenga esto, y que solo tenga esto y esto, la A y la B. Estas serían las 3 posibles combinaciones de cuadráticas a las que les falta algo, a las que están incompletas. ¿Qué resulta de eso? Que esta, por ejemplo, siempre pasa por 0, 0. Su vértice es 0, 0. Esta, aunque, bueno, la voy a hacer en el GeoGebra para que hablamos con ella. Entonces, ¿cómo sería la más sencilla de todas? Ax cuadrado. Entonces, que diga, por ejemplo, 2x cuadrado. Miren su gráfica. Miren el vértice, por ejemplo. Porque a veces en el problema, cuando a uno le dicen, de pronto no le aparece un 2x cuadrado. De pronto le aparece menos 0,05 al cuadrado. Eso no importa. Que acá aparezca un número decimal raro, feo, fraccionario, no va a cambiar algunos hechos sobre la gráfica. Por ejemplo, que el vértice es el 0, 0. Todas las que sean así, que solo tienen la A, todas las que solo tengan la A, su vértice es 0, 0. Y además, no solo su vértice, sino también sus cortes. Si nosotros nos ponemos a pensar, pues acá, cortes con X. ¿En dónde se cortó con el eje X? Pues en ese mismo punto, en ese vértice, no tiene más cortes. ¿Qué puede cambiar en ella? Pues que si yo le coloco otros valores, por ejemplo, si yo le coloco menos 2x a la 2 ahora, o sea, le puse un menos al principio, ¿qué va a pasar? Ya ustedes podrían haberlo predicho antes de que lo escribiera.
Ya habíamos dicho, si la A es negativa, o sea, el numerito que acompaña a X cuadrado es negativo, entonces la gráfica va para abajo. Si el número es más pequeño, por ejemplo, es decir, que no sea un 2, sino que sea un número decimal ahí raro, 0,03 X a la 2. Al decir eso, ya deben saber que va para arriba. Pero ¿qué cambio presenta? Ay, ahora no me la quiso graficar. ¿Por qué? Creo que toca escribir punto acá. 0,03 X a la 2. Ahora sí. Miren la diferencia entre la verdecita y la roja que acabo de dibujar. Entonces miren que, ¿qué pasó con el número? Este era un 2 y ahora lo puse un número mucho más chiquito, 0,03. Entonces si ven que entre más pequeño el número, ella es más abierta. Y entre más grande el número, es más cerrada. ¿Por qué pasa eso? Porque está un poquito inestable el internet para que en momentos no me vean. ¿Por qué pasa eso? Porque pensemos, si tengo un 1, pensemos en la función verde. ¿Qué le está pasando al 1? Siempre es lo mismo. Se hace la fórmula. 1. Si cambio esta X por 1, será 1 a la 2, 1. Por el 2 de fuera, 2. Entonces vemos acá que el 1 conecta, bueno, con el 2. Cogamos otro valor, el 2. Le hacemos lo que dice la fórmula. La fórmula dice, eleve al cuadrado, multiplique por 2. Si cogemos al 2 y lo elevamos al cuadrado, 4. Y 4 por 2, 8. No me alcanza acá, no la alcanzo a ver. Entonces la verdecita tiene el punto 2, 8. Mírenlo acá, 2, 8. Y así. En cambio con la rojita, ella crece más despacio, por decirlo de alguna manera. Si tenemos al 1, 1 a la 2, 1. Por 0,03, pues va a dar 0,03. Entonces, a veces puede ser confuso porque uno pensaría que entre más grande sea este número, hay gente que piensa que la función va más abierta. Y no. El hecho que el número sea más grande, pues hace que, si estoy multiplicando por 2, pues va a crecer más rápido. Si, por ejemplo, pusiera un 4, entonces significa que 1 a la 2, 1. Por 4, 4. Sería por acá el punto. De una función en donde en vez de tener un 2, perdón por las rayas tan horribles, en vez de tener un 2, tenga un 4. Escribámosla. 4x a la 2. Entonces yo espero el doble de cerrada que la verde. Mírenla, ahí está. Color ocre o como cafecillo ahí. Entonces ahora vemos que el 1 se relaciona con el 4, que el 2 se va a relacionar 2 a la 2, 4 por 2, 8 se va a relacionar con el 8 y así sucesivamente. Entonces miren que cuando yo tengo una gráfica que se ve así, yo no tendría que hacer ningún cálculo. Esas gráficas que en realidad, si alguien le va a preguntar cuadrática, pues de pronto le agregan alguna cosita. Sería raro que le preguntaran solo eso, pero puede pasar. ¿Qué puedo concluir de ella? Que todos los cortes son 0, 0. El vértice es 0, 0. Los cortes con X son 0, 0. Y el corte con Y también es 0, 0. Es el único corte que tiene con todo. Si hacemos el vértice con la formulita, sería menos B sobre 2A. Pero como B no tiene, entonces B vale 0. 0 sobre 2A. No importa cuánto valga 2A, pues 0 sobre algo va a dar 0. Bien, esa sería la más simple. Ahora, pues agreguémosle, vamos agregándole cosas y vamos a mirar qué implica que uno le agregue cosas. Vamos a mirar ahora la segunda de estas situaciones. Ya salimos de esta de acá, ax cuadrado. Ya sabemos su forma, ya sabemos que abre hacia arriba o abre hacia abajo dependiendo del signo de la A, y que si la A es más grande, ella es más estrecha, y si la A es más pequeña, es más amplia. Ahora vamos con este. O sea, le vamos a sumar algo o a restar algo a esa función. Entonces, era 2x a la 2. Ahora voy a escribir 2x a la 2, pero le voy a sumar algo. ¿Alguien sabe o
quiere especular qué puede pasar si le sumo voy a sumarle un 2, no, le voy a sumar un 3. ¿Qué pasará comparada con la que está ahí en verde si le sumo un 3? ¿Ni idea? Bueno, hagámoslo. Miren la azulita. ¿Cuál fue la diferencia? Son exactamente iguales, excepto porque ahora subió 3 puestos. ¿Se acuerdan que estábamos hablando que este término que se llama independiente, porque está solo, sin la X, me dice cuál es el corte? ¿Por qué esto no sirve? Mi mouse está mal. Bueno. Me dice cuál es el corte con Y. Entonces, por eso pasa por el 3. Pero noten que la gráfica tiene una característica especial. Las dos que hemos dibujado son simétricas con respecto al eje Y. ¿Qué quiero decir? Que el eje Y las parte en dos pedazos iguales. Ellas están centradas acá. Esta línea roja que es el eje Y, las parte en dos mitades exactamente iguales. Entonces, si tengo... Bueno, el segundo tipo de función, el tercer tipo de función cuadrática. Ahora que tenga la ax cuadrado y la bx, esas ya no van a ser simétricas con respecto al eje Y, estamos hallando su vértice. El vértice nos da, al aplicar menos b sobre 2a, nos da 3 medios. Acá tenemos la b, tenemos la a, lo que no hay es la c. Bueno, ¿qué significa que no haya la c? Eso ya me dice algo. Recordemos que el término independiente, hemos dicho, es donde se corta con y. Entonces, si no tiene eso, significa que la c vale 0. O sea, yo ya me imagino una gráfica en la que corte con el 0. Dibujémosla a ver qué pasa. Entonces vamos a dejar la inicial, la azulita, y vamos a hacer otra en la que coloquemos esto. 2, 2, x a la 2. Y ahora le vamos a restar 6x. A ver la diferencia cuál fue. Ya no tiene ese vértice, corte, que todos los puntos eran en 0, 0. Ahora no. Ahora vemos que el vértice y los cortes ya no son lo mismo. El corte con Y, mírenlo acá, pasa por el 0. Ya lo sabíamos. ¿De dónde? Porque C valía 0 y C nos dice el corte con Y. Como no había, entonces significaba que valía 0. Entonces, uno de los cortes es el 0. Y el otro se los voy a enseñar a hallar ahorita. Este de acá. Es el 3,0 en este dibujo. El vértice. La X del vértice la acabamos de hallar. Dice que es 3 medios. Sí, señor, ahí está bien. 1 medio, 2 medios, 3 medios. Sería por acá. El mouse no me sirve, pero bueno, ella 3 medios viene, baja. Y se va a encontrar con alguna Y. ¿Con cuál? Pues no la hemos hallado. Para hallarla, ¿qué tenemos que hacer? Colocar el 3 medios aquí y acá y hacer la operación. Para hallar el vértice, ¿no? Pero estamos en los cortes. Entonces, veamos que ya tiene un corte, el 0, y tiene otro corte que aún no sabemos hallar. Esas serían sus características. Entonces, ahora sí, a la primera y a la segunda clase de funciones no le hallamos los cortes porque eran 0, 0 siempre. Y una y la otra era 0, y lo que dijera la C. Se subía un poquito, se bajaba un poquito, en fin. En cambio, esta sí necesitamos hallarle el otro corte, que es lo que les voy a explicar ahora. Para hallar el corte de esta gráfica, los cortes con X. Primero, hay que entender qué es el corte con X. Ya lo dije, pero lo repito. El corte con X es en donde la función desapareció, donde la función vale 0. Recordemos que la función es Y. Entonces, cuando una gráfica, independientemente de los matices que tenga, de las montañitas, las cosas que tenga, estos cortes, sin importar su forma, siempre me van a decir donde la Y fue 0. La población fue 0,
la ganancia fue 0, lo que sea fue 0. Entonces, literalmente, lo que vamos a hacer es, si estamos buscando cuándo y vale 0, pues voy a cambiar esta y por un 0. Siempre se hace eso. Se llama igualar la función a 0. Y recordemos que una ecuación es una pregunta a la larga. Entonces, si yo cojo esta función y la igualo a 0, en otras palabras estoy preguntando, ¿qué valores tiene que coger esta x acá para que al hacer otra operación me dé 0? Entonces eso se puede hacer de pronto mental. Hay personas que lo pueden hacer mentalmente. Pero como no siempre es tan fácil, como no todo el mundo tiene la misma habilidad mental, hay una estrategia para poder hallarlo más simple. Y es convertir esta expresión que es compleja, son elevado al cuadrado por 2 restado, es una operación relativamente larga y compleja. La convertimos en dos operaciones, pero más chiquitas, más corticas, que nos queden casi que a ojo poder mirar cuándo la x, qué valor debe recibir la x para que todo dé 0. Esa estrategia se llama factorizar. Y la vieron por allá, la ve uno por allá en octavo. No vamos a aprender acá a factorizar, ni vamos a ver los 10 casos de factorización. Vamos a ver estos dos, que son los que podríamos necesitar en una función cuadrática, pero los vamos a ver un poco de manera muy práctica, sobre todo cómo reconocerlos, y no nos vamos a concentrar en memorizarlos, pero los vamos a tener pendientes. Factorizar es convertir en factores. Recordemos que son factores. Por ejemplo, si yo tengo un 6, ¿cuáles son los factores del 6? Pues son los números que al multiplicarlos entre sí me dan 6. O sea, en este caso sería el 1, el 2 y el 3. Estoy hablando de un número. Ahorita lo hacemos con letras. Pero los factores son esos números que se puede descomponer al 6 y que al multiplicarlos entre sí me dan el 6. Entonces, ¿qué consigue uno cuando factoriza? Tener algo que era relativamente complejo convertido en pedacitos más simples. Esa es la factorización. Para eso se hace. Lo que pasa es que cuando uno se la enseñan no le dicen, pero para eso es. Entonces yo acá tengo algo complejo. La factorización me va a permitir convertirlo en dos cosas pequeñitas que al multiplicarse me dan esto de arriba. Acá hay un caso de factorización. Vamos a ver dos casos solamente. Acá hay uno que es el primero. Afortunadamente esos dos casos que les voy a explicar son los más fáciles de todos. El primer caso se llama factor común. Y lo voy a enseñar no solo para ahorita, sino porque lo vamos a necesitar cuando veamos geometría. En geometría vamos a necesitar también el factor común. Porque en geometría resulta que cuando uno le piden áreas sombreadas y eso, a veces le da una expresión como estas, en la que acá, por ejemplo, aparece X o pi. A veces aparece pi cuando son circunferencias. Y resulta que uno tiene que saber hacer el factor. Esto ya lo hicimos. Me siento repitiendo lo mismo. Ya lo habíamos dicho alguna vez. Esto nunca aparecerá como una respuesta. Siempre aparecerá en su versión factorizada. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que a veces el estudiante, el que está respondiendo, sabe hacer el ejercicio, restó sus áreas, halló lo que le estaban pidiendo. Pero cuando obtiene la respuesta, va y mira y la respuesta no está. ¿Qué pasa? ¿Tiene mal la respuesta? No, la respuesta es correcta, solo que está expresada de manera diferente. Entonces, un ejemplo de eso es que nunca en un examen me va a salir algo como 3/6 en una respuesta, jamás, porque esto hay que simplificarlo. Tercera de 3, 1, tercera de 6, 2. ¿Sí? La respuesta aparecerá así, nunca así. Y en factorización también la respuesta nunca aparecerá así, siempre aparecerá factorizada. Entonces hay que saber hacer. El primer caso se llama el factor común y consiste en que cuando dos cosas tengan algo en común, en vez de colocarlas dos veces, las coloco una sola vez. El primer caso es una propiedad distributiva al contrario, al revés, es lo contrario de la propiedad distributiva. En la propiedad distributiva yo tengo algo afuera y cosas adentro, entonces lo que hago es multiplicar este por este y este por este. Acá no, acá al contrario, vamos a hallar este para quitárselo a las cosas que están dentro del paréntesis. Entonces, ¿en qué consiste? En mirar que estas dos cosas tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? La X. Ambas tienen X. Entonces, eso va a ser parte de eso que está fuera del paréntesis, la X.
Y a veces, no es obligatorio, pero a veces también tienen un número en común, el 2 y el 6 que tienen en común. En los números o coeficientes hay que buscar un número que sea divisor de ambos, un número que divida al 2 y que divida al 6, pero que sea el máximo posible, máximo común divisor. Cuando a uno le preguntan eso acá, en álgebra le ponían a uno números difíciles y grandes. Acá siempre va a ser muy evidente, nunca va a tocar uno ponerse allá números. No sé si para todos ustedes, todas, sea claro que acá el 2 es divisor del 2 y es divisor del 6. Él es el común divisor ahí. Entonces, lo coloco acá. Esto de aquí se llama el factor común. Repito, es el divisor del 2 y del 6, un número que divida a ambos al tiempo. Recuerden que un divisor siempre es igual o más pequeño que ellos. Y la letra que tienen en común. La coloco con el menor exponente. Si acá estaba la 2 y acá estaba la 1, la pongo a la 1. Si estuviera a la 5 y a la 4, la pongo a la 4, con el menor exponente que aparezca. Y listo, esa es la ciencia. Luego acá en el paréntesis, entonces van las cosas que, a ver cómo lo vemos. Hay dos formas de ver. La primera es este dividido este y lo pongo aquí. Y luego este dividido este y lo pongo aquí. Pero me parece que uno multiplica más fácil, entiende más la multiplicación que la división. Entonces yo siempre lo he visto así, a ver si les sirve. ¿Por cuánto multiplico a este para que me dé este? Esto ya lo habíamos hecho en una clase. ¿Por cuánto multiplico a 2x para que me dé 2x cuadrado? 2, ya lo tengo. Pero la x acá tengo a la 1 y acá tengo a la 2. Entonces me falta a la 1. Para que x por x me dé x a la 2. Si lo ven como división sería x a la 2 dividido x, resto de exponentes, 2 menos 1, 1. No sé cómo lo vean ustedes. Y acá, 2x para que me dé 6x, ¿por cuánto lo multiplico? 2 para que me dé 6 lo tengo que multiplicar por 3. Si lo hacemos como división sería 6 dividido 2, 3, es lo mismo. Y x, acá está x a la 1 y acá está x a la 1, o sea, no necesito multiplicar x por nada. Y ya factoricé. Esto es factorizar, por el primer caso que es el más necesario. Sobre el proceso de la factorización, pregunten por favor. Ahorita vamos a hacer para qué sirve esto, pero sobre la factorización que hice. ¿Todos la entendieron? ¿Todas la entendieron? Por ejemplo, ahí en donde debería ser 1 menos 3 para mí, pero queda en X, ¿se tomaría el 1 como la X o el 1 nunca se toma? O sea, ahí esa parte no la entendí. Cuando Es que nunca uno escribe 1x. solo X. Cuando uno tiene una x, pues la coloca y no tiene el número. Si lo colocas no es que esté incorrecto, pero no es como lo adecuado. Nunca aparecería un 1x escrito. Pero, ¿de dónde sale? Pues que 2 dividido 2 da 1. Podrías ponerlo para que tú te entiendas, pero debes ser consciente que si acá te llega a dar un 1, pues no va a aparecer. Con que diga x, uno ya asume que es una x. ¿Listo? Y la otra cosa es ¿por qué a la 1? Porque 2 menos 1, 1. Si lo vemos como multiplicación sería 2, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé 2? Por 1. Si quieren lo colocan, pero tienen que ser conscientes que uno nunca ve un 1x, porque ya sería redundante decir 1x. Si yo veo una x, pues ya sé que es una sola. Y la x, entonces sería, para que me dé exponente 2, necesito exponente 1, 1 por 1 para que me dé 2. Voy a hacer otro ejemplo acá a un ladito. No sé si se vea por acá. Por ejemplo, 6x a la 2 menos 9x. Es que nunca van a pasar del 2 los exponentes. Entonces siempre la versión de este caso de factorización va a ser así de simple. Cambian los números, pero nunca que sea x a la 2 y x. Entonces, un número que divida a 6 y a 9 y que sea el más grande posible es el 3. El 3 es divisor del 6 y es divisor del 9. Entonces iría al 3. Iría a la x sola. Más bien, a la 1. Y de ahí no me salgo. Siempre va a ser lo mismo. 3, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé 6? Por 2. A x, ¿por cuánto la multiplico para que me dé x a la 2? Por otra x. Y acá sería
3, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé 9? Por 3. A X, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé X? Por nada. Y ahí terminaría. Listo. Ahora, ¿esto para qué? ¿Para qué hacemos esto? Ya les había dicho, para que esto que es difícil se convierta en dos cosas muy simples. Entonces, lo que hace la factorización es facilitarle a uno la vida. Si ustedes se hubieran puesto a ensayar números acá, a ver cuál daba 0, yo podía empezar así, colocar acá un 1, acá un 1, hacer la operación y que me dé 0. El 2, el 3, el 4, hasta que me dé 0. Lo que hace la factorización es quitar eso de ensayo y error e ir directamente a las cosas. Entonces ya ahora yo puedo coger estos dos factores, este es un factor y este es otro factor, son dos factores, e igualarlos a 0. Y esto ya son cosas mucho más fáciles. ¿Qué número al multiplicarlo por 2 me da 0? Pues el 0. ¿Qué número al restarle 3 me da 0? Pues el 3. 3 menos 3 dará 0 y 2 por 0 dará 0. Ya no es tan difícil como ponerse a hacer todo esto. Acá podríamos, el que no lo ve lo puede despejar. Entonces dice, x es igual a 0 y este 2 lo paso a dividir al 0. 0 sobre 2 me da 0. Y acá, si quieren, pueden pasar este 3 a sumar. Positivo allá, al otro lado. Entonces, de acá obtengo las dos respuestas. ¿Qué son estas dos respuestas? Pues los dos cortes. Por donde corta la gráfica con el eje X. Entonces, ya sé que ella pasa por el 0 y por el 3. Entonces, ella hará o así, pero ya sé por dónde pasa. Veámoslo en el GeoGebra. No se me vayan a estresar si esto no es 100% claro. Recuerden que no sabemos ni siquiera qué nos van a preguntar. Estamos socializando características de una función. Ahorita vamos a ir a problemas reales a ver si esto realmente lo necesitamos o cómo le podemos coger un atajito a la hora de interpretarlo. Si agarran el primer caso de factorización, genial. Lo vamos a volver a repetir en geometría. Entonces esta gráfica, miren, ya estaba graficada. Miren los cortes. Entonces, había un corte en el 0 y había otro corte acá en el 3. ¿Sí lo ven? El 0 y el 3. ¿Preguntas? Esto generalmente uno lo hace en caso tal de que no sea suficiente mirando solamente el vértice. Con el vértice uno puede casi siempre responder la mayoría de las preguntas. Nos falta una situación. Y es cuando esté completa. Eso no lo hemos mirado. ¿Seguras que no hay preguntas? Bueno. Entonces ahora veamos qué pasaría si estuviera completa. Y aprendemos otro casito de factorización. No lo vamos a memorizar, ustedes no van a tratar de... Si no les quedó tan claro, omitan eso. Si agarran este concepto, agárrenlo, pero si no, no se obliguen a memorizarlo. ¿Qué pasa si está completo? Por ejemplo, así. Tengo todo. Ya no puedo hacer... Bueno, quiero hallar los cortes con X. ¿Qué debo hacer? Igualar esto a 0. Eso nunca cambia. Ojo, cuando yo ya sé, no empiezo a hacer eso sin ton ni son, ¿no? Cuando yo ya identifiqué que en la pregunta me estaban preguntando alguno de estos dos puntos, entonces es donde yo la voy a igualar a 0, porque ahí es donde la función desapareció, se hizo 0. Entonces voy a averiguar qué valores de X hacen que eso pase, que toda ella de 0. Y ahí hallaré estos dos valores. Pero tengo que haber antes identificado si eso era lo que tenía que hacer, o si me pedían era el vértice, o si me pedían era el corte. Si ya aclaré que me pidieron este punto, entonces esto se resuelve con un caso que en Baldor sería el caso 6. Y el caso 6 es el caso más relevante de todos los 10. Es el más común, el que sirve para hacer más cosas.
Puede ser de pronto más fácil incluso que el anterior. Depende de quién lo vea. Ya sabemos en qué consiste esto, en que yo debo buscar una x que al elevarla al cuadrado, al restarle 5 por ella misma y al sumarle 6 me dé 0. Repito, alguien lo puede ver a ojo, decir, ah, mire, es el 1, porque si el 1 o el 2, o el que sea. Pero para evitar ese tanteo, ese ensayo y error, entonces existe la factorización. Vamos a convertir esto complejo en dos cosas chiquitas, simples, que yo a ojo pueda decir los valores que hacen que es 0. Miren lo simple que es esto. Afortunadamente los casos más importantes, que son el 1 y el 6, son los más corticos, no necesitan varios pasos ni nada de eso, salen en un solo paso. Primero reparto esta x cuadrada en ambos, o sea, x y x a cada uno. Luego, y pongan mucha atención a esto, este signo baja aquí. Y este signo no baja acá. Este es el error que cometen la mayoría de las personas. Dicen, este signo baja aquí y este signo entonces debe bajar acá seguramente. No. La multiplicación de estos dos signos baja aquí. O sea, menos por más, en este caso. Menos. Si no lo hacen de esa manera, no les va a cuadrar. No les salen los números que van a tener que buscar ahora. Eso es lo primero, cuadrar bien esos signos. Y luego debo buscar dos números que hagan lo siguiente. Que al multiplicarse den 6, eso nunca cambiará. Que al multiplicarse den este. Y dependiendo de los signos que me den este. Como me dieron dos signos negativos, entonces necesito dos cosas que al sumarlas me den 5. Pero tienen que suceder ambas cosas a la vez, ¿no? Dos números que multiplicados me den 6 y que sumados me den 5. ¿Cuáles serán esos números? Dos números que al multiplicarlos entre sí me den 6 y que al sumarlos entre sí me den 5. 2 por 3 es. 3 y 2, 2 por 3. Entonces uno pone eso acá y acabó. Y listo, eso era todo el caso 6. Cuando uno le dice, le va a enseñar a factorizar, uno dice, no, eso va a ser. Pero son solo estos dos casos y son directos, salen en un solo paso. Repito, bajo este signo acá, la multiplicación de este por este la bajo acá y busco dos números que multiplicados me den este y que sumados, pero ojo, que sumados me den este, el 5, pero porque los signos eran iguales. Si los signos hubiesen sido diferentes, entonces buscaría que restados me dieran esto. Eso es lo que puede variar. Si los signos son diferentes, necesito que restados me den este, y si los signos son iguales, necesito que sumados me den este, y que multiplicados el tercero. Eso sí no cambia. Voy a hacer otro ejemplo acá rapidito. Eso. X cuadrado más X menos 12. Abro mis paréntesis. Reparto la X cuadrada en ambos. Bajo este signo aquí. Y más por menos lo bajo acá. Entonces ahora ya es diferente la situación. Acá tengo signos diferentes. Eso es el único cambio que implica es que ahora ya no tengo que buscar que sumados me den este de acá, sino restados me den este de acá. ¿Qué número hay acá? 1. Es un 1. Entonces, ¿qué estoy buscando? Dos números que al multiplicarlos entre sí me den 12. No pienso en el signo, porque los signos ya los cuadré. Que multiplicados entre sí me den 12 y que restados, ahora restados porque los signos son diferentes, me den 1. ¿Qué números multiplicados dan 12 y restados dan 1? 4 y 3, Leo. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué logré con eso? Obtener expresiones chiquitas, corticas y simples que me ayudan a identificar los cortes de la gráfica. Y esto es lo más difícil que podría llegar a salirles. De hecho, vamos a ver ahorita los problemas si realmente qué tanto lo usamos, qué tanto no lo usamos, pero puede salir. Y si sale, esto es lo más difícil que les pueden preguntar de la cuadrática. No hay nada más allá de eso. Casi siempre será o el vértice, el corte con Y o estos cortes con X. Ahora, ¿para qué hicimos esto? Porque yo quiero mirar cuánto valía X para que me dé 0 todo esto. Entonces, ¿qué valor de X hace que al restarle 3 me dé 0? Pues el 3. Por eso sale solo a ojo. 3 menos 3 me da 0. Significa que uno de los dos valores será el 3.
Y acá, ¿qué valor de x hace que al restarle 2 me dé 0? Pues 2. 2 menos 2 da 0. Entonces el otro valor sería el 2. Eso en cuanto a este pedacito. De este pedacito lo mismo. ¿Qué valor de x hace que al restarle 4, al sumarle 4 me dé 0? Pues será siempre ese mismo valor, pero con signo contrario. En este caso será menos 4. Porque menos 4 más 4 da 0. Eso se puede sacar acá y despejarlo y no sé qué, pero uno a ojo lo puede sacar. X menos 3. ¿Cuánto vale la X para que al restarle 3 me dé 0? 3. Siempre será este mismo número, pero con signo contrario. Entonces, estos dos valores van a, ya sé que esta gráfica pasa por el 2, un 2, y luego por el 3. O sea, ya es muy chiquitica, ya hace como así. El vértice no lo sé, lo podemos hallar. Ya también podríamos hallar este vértice. Ya sabemos que ya pasa por el 6, miren. Por acá debe pasar por el 6. Si ven, ya tenemos un montón de información sin necesidad de hacer. No hemos hecho una tabla de valores todavía. No la necesitamos realmente. Ya tengo varias cosas de información y con eso es más que suficiente. En esta de acá, pues ¿qué pasa? Que ella pasa por el menos 4, o sea, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, por aquí. Y luego pasa otra vez por el 3, por acá. Y ella abre hacia arriba, ¿no? Otra información, abre hacia arriba porque la A es positiva. Acá era positivo, entonces hace así. Si acá hubiese sido negativo, va para abajo. Entonces esta no sé dónde queda el vértice, pero yo sé que va para arriba y que pasa por esos dos puntos. Además, tengo otra información, miren. El menos 12, término independiente. Significa que acá pasa por el menos 12. Bastante información que saco mirando su ecuación. Preguntas, por favor. Si las hay. Grafiquémoslas. Ya se va a cortar. Entonces, profes, vamos a iniciar a mirar preguntas. Falta una ecuación, una función que es exponencial, pero ustedes dirán, uy, otra función para aprenderse que el corte, que el no sé qué. Hemos visto la lineal y esta. Las otras no son tan necesarios, no tienen procedimientos largos. Es lo mismo, reemplazo X cuando me pregunten Y y viceversa. Y de pronto hay un puntico que a ella la hace como especial, que es el que debemos mirar. Pero ahí la vamos más a leer en el problema, a ver qué podemos interpretar, pero no tenemos que hacer tantos cálculos. Creo que hasta acá con esto es suficiente lo de las funciones. Hemos hecho incluso algo que es de un nivel más alto del estándar ahí, del normal. Grafiquémoslas y se va a cortar, creo, bueno, quedan 8 minutos para que se corte. Apenas ingresemos, pues empezamos a hacer, ahora sí, preguntas ICFES de esto. ICFES y Saber Pro también hay unas por ahí. Bueno. X cuadrado menos 5x más 6. Voy a graficarlo. X cuadrado menos 5x más 6. Enter. Borremos las otras dos para no enredarnos y vean ahí. Pasó por el 2. Pasó por el 3. Hallamos esos cortes. Ahí es donde la ganancia se acabó, donde las bacterias son 0, donde... ¿se acuerdan, por ejemplo, que la vez pasada vimos uno de la efectividad de un comercial? Entonces ahí es donde el comercial ya no produce efecto en mí, en fin. Y otras cosas que también podemos reforzar de lo que ya habíamos hecho antes. El 6, término independiente, me dice corte con Y, mírenlo acá. El hecho de que esto sea positivo, ya hace que yo supiera que iba para arriba, en fin. Claro, en las funciones de la realidad, ahorita vamos a ver que no siempre me aparece un 5 ni un 6, sino que a veces aparecen decimales, 0,5, 0,6, pero la lógica es siempre la misma. No hay que asustarse porque aparezcan decimales o no hay que asustarse porque aparezcan en desorden. No siempre aparece la x cuadrada de primeras, la otra de segundas, aparecen al revés, les falta algo. Entonces, bueno, para eso entonces vamos a ir a las preguntitas. ¿Algún comentario? Bueno, voy a enviarles al WhatsApp un archivo que, bueno, uno que había quedado la vez pasada y otro que
que tenemos para hoy. Vamos a trabajarlos ambos. No llegó. Internet está un poco lento, la verdad. Ya debe haber llegado uno al grupo. Empecemos con el segundo que estoy enviando. El que está en PDF. Abran el que acaba de llegar en PDF. Y bueno, empecemos con ese ejercicio 9, empecemos. Entonces, primera tarea. Siempre que yo vea una función, que yo vea el lenguaje de las funciones, cuando yo veo allá en ese, espero lo estén mirando, que dice S igual 15 más 180t menos 16t cuadrado, yo diga, ah, este punto, este ejercicio es sobre funciones. Tengo dos variables, una tiene una ecuación, relaciona a la otra, es una función. Luego de eso, identificar bien, y siempre se lo dará ahí, la mayoría de las veces literal, le dice, en donde t es el tiempo en segundos. ¿Sí? Entonces, debo identificar qué significa la t, qué significa la s, y quién es independiente y quién es dependiente.
Recuerden que siempre el fenómeno, cuando a mí me dicen, cuando a mí me dicen el área de estudio, el fenómeno en estudio, ese siempre será Y. Entonces, por ejemplo, un proyectil se dispara verticalmente hacia arriba desde un punto situado a 40 pies del cielo. Después del punto dice, si la altura del proyectil es, cuando a mí me dicen que están analizando la altura de un proyectil, yo ya sé que esa es la Y. Y que lo otro será la X. Muchas veces las cuadráticas tienen a T, al tiempo. Entonces, cuando yo veo el tiempo, siempre lo pongo en el eje X. El tiempo no es dependiente de nadie. El tiempo va pasando y lo demás está afectado por el tiempo. Entonces, ahí yo ya veo que acá en el eje Y será S, en el eje X será T. Y luego, bueno, ir a leer la pregunta, y en la pregunta identificar, como ya vi que es una cuadrática, ¿cómo lo supe? Dice S igual 15 más 180t menos 16t cuadrado. Ahí yo sé que es una cuadrática. Y entonces debo identificar qué punto me están preguntando. Me están preguntando los cortes. Me pueden preguntar corte con Y, me pueden preguntar corte con X, me pueden preguntar el vértice, o me pueden dar un número genérico, como por ejemplo, ¿a qué altura estaba el proyectil cuando pasaron 14 segundos? Entonces es reemplazar el... Cuando me dicen altura máxima, que la altura es esto, significará que ese es el máximo punto de una gráfica, que al ver la ecuación yo debo saber que es una parábola. O sea que seguramente, al ser un punto máximo, empezando por ahí, porque si es un punto máximo, fijo, ella abre hacia abajo. Si abriera hacia arriba, pues el punto no sería el máximo, sino sería el mínimo, el vértice. Pero cada vez que me digan el mayor valor, el máximo o algo sinónimo, me están preguntando el vértice. Al ver esta ecuación y ver, por ejemplo, que la A es negativa, menos 16, más allá de cuál sea su forma, yo sé que abre hacia abajo. Ahí hay información. El hecho que acá haya un 15, también hay información. Significa que esto vale 15. Entonces, viendo la ecuación, yo tengo una noción vaga de su forma y en dónde arranca, por ejemplo. Y sé que el punto máximo se llama el vértice y que el vértice tiene dos componentes, la X y la Y. Y que ambas las puedo hallar. ¿Cuál me están preguntando, la X o la Y? Cuando me dicen cuánto tiempo transcurrió, entonces me preguntan la X porque yo ya identifiqué que en el eje X está el tiempo. ¿Cuánto tiempo? X. Para responder esa pregunta, hay dos preguntas ahí, vamos a responder la primera. Entonces, ya dijimos, el vértice tiene esa formulita de menos b sobre 2a, que me permite hallar esto. ¿Quién es menos b sobre 2a? Menos la b vale 180. 180. 180 sobre 2 por 16, ¿sí? 2 por a, que es menos 16. Hay que tener mucho cuidado con el signo porque de no hacerlo con el signo puede quedarnos una cantidad negativa cuando debería ser positiva o viceversa. Entonces, ¿acá qué tengo? Menos por menos. A veces miren que si el 180 hubiese sido negativo, entonces aparecería acá menos. En fin, hay que tener cuidado con los signos. Acá sería menos por menos, o menos entre menos, da lo mismo, sería más. Arriba tengo un 180, dejémoslo ahí negativo por ahora, con su menos. Y acá 2 por menos 16, menos 32. Menos entre menos me va a dar algo positivo. 180 dividido 32, no sé cuánto da. ¿Alguien lo hizo? 5.625. 5,625. Eso debe estar en segundos. Seguramente ahí en el texto de la pregunta dice que en segundos. Entonces, a los 5,6 segundos, el proyectil alcanzó la altura máxima. Si esa es la pregunta, listo, terminamos. Pero ahí además nos dicen que ¿cuál es esa altura? Entonces, la altura será Y. ¿Qué hago para hallar Y? Pues entiendo que lo que hay que hacer es que para ese punto específico, que es donde X vale 5,6, debe haber una Y específica. Entonces, esta fórmula, que es una cuestión general para todas las T's o para cualquier valor de estos infinitos que hay acá, puedo
colocar el 5,6 en lugar de la t y hallaré esta imagen de la función, esta imagen de ese 5,6. Hay que usar calculadora en este caso. En el ICFES seguramente las operaciones serán bastante simples. Siempre acá hacemos unos ejercicios sacados de textos, que son más difíciles de la realidad. Y luego ahorita vamos a ver preguntas reales en donde casi siempre los resultados son más pequeños, o simplemente con el análisis de que empezaba en 15 o que ese era el vértice, a veces es incluso suficiente. Acá, ¿qué había que hacer para hallar esa altura? Pues bueno, reemplazar entonces en la t el 5,6. O sea, en vez de esta t, escribir 5,6, en vez de este, bueno, este menos 16 sigue ahí, y luego t cuadrado, o sea, menos 5,6 al cuadrado. Bueno, no sé cuánto de esa operación, si alguien la tiene o lo hizo, pero es lo que habría que hacer. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues que primero uno hace esta multiplicación, no va uno a sumar, por ejemplo, 521,25. 521,25 metros de altura alcanzó el proyectil a los 5,6 segundos. Al hacer las operaciones hay que tener en cuenta que uno no puede hacer, por ejemplo, 15 más 180 y luego multiplicarse. Uno no hace operaciones como va leyendo, sino hay prioridades. Primero hace esta multiplicación, al mismo tiempo puede hacer, acá se hace primero el cuadrado y luego por 16. Y luego al final sí 15 más lo que de esto y más lo que de, menos lo que de eso de allá. Entonces lo que les digo, como en el ICFES no me sale tanto problema de reemplazo con números tan complejos y elevaciones de 5,6, aunque puede llegar a salir, no es que no salga, más importante es esa lectura que le hacemos a la gráfica, cosas que sabemos interpretar de ella, el vértice de dónde sale y si nos lo están preguntando, si nos preguntaban el vértice y solamente con la palabra máximo, podíamos saber que era eso lo que nos preguntaban. De acá nos pueden preguntar otras cosas, por ejemplo, aprovechemos la pregunta y les pregunto cosas a ver. Si a mí me preguntan, la altura inicial del objeto sería 15. Porque cuando me dicen inicial, me están diciendo tiempo cero. Y el tiempo cero es acá. Acá es donde x vale 0, luego vale 1, luego Entonces en el tiempo cero, la altura era 15. Esa sería otra posible pregunta. Y si me dijeran, ¿cuándo cayó el objeto al suelo? Pues me estarían preguntando el corte. Como esto tiene dos cortes, este no tendría sentido, ¿no? Este sería un tiempo negativo, por eso la gráfica no arrancaría desde acá para analizar ese fenómeno. Y lo mismo no tendría hacia abajo porque, bueno, no habría alturas negativas. Depende del contexto, pero en general no hay alturas negativas. Claro que pueden llegar a ver si yo lanzo el objeto desde una plataforma y el objeto puede caer más abajo de esa plataforma. Pero bueno, no es el punto. Esto sería el tiempo en el que el objeto cayó al suelo, donde la altura fue 0. Entonces, ¿qué tocaría hacer? Igualar a 0 y factorizar eso. Lo que pasa es que esta factorización no les saldría, es una factorización muy difícil de hacer. Pero sería ahí sí aplicar algo de lo que vimos ahí. Si está completa, entonces sería hacer el caso 6, pero acá, les repito, no saldría algo así. Vamos a ver en otro problema. Y obviamente, como me dan dos valores, acá sería t más algo y t menos algo, tendría que tomar solo el que me dé positivo y el otro lo ignoro. Vamos con el siguiente problema. De ese problema nosotros contestamos la vez pasada la D, que era donde nos preguntaron la altura máxima y cuándo alcanza la altura máxima. Entonces otra vez, por la palabra máxima, nos preguntaban el vértice. Entonces ahora sí, hoy podemos contestar las otras. La A dice, ¿cuánto tiempo debe pasar para que el objeto esté a 12 metros del suelo? Ahí tocaba cambiarle porque había un error en el planteamiento de la función. Porque si está como
como está ahí, b 0t más 5t cuadrado, ahí dice esto. Y además había que saber, esto lleva una t acá, además había que saber que la velocidad inicial era 16. Y hay que interpretar en física que cuando le dicen velocidad inicial a veces lo escriben como v0 o vi. Entonces eso no era una variable ni una incógnita, sino que era un dato que lo daba el contexto de la pregunta. Allá arriba dice, se lanzó verticalmente con una velocidad de 16 metros sobre segundo. Entonces este v0 eran 16. Pero si esto fuera positivo, entonces significaría que la parábola abre hacia arriba. O sea que el objeto cayó y luego empezó a subir. Entonces, por eso les hice corregir y que quedara acá negativo. Menos 5t cuadrado. Porque debe necesariamente bajar, caer. Entonces, la A debe ser negativa. Luego, cuando me dicen, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Me están preguntando el tiempo. Si me dan el tiempo, entonces me deben dar esto. No puedo tener dos incógnitas. Si me preguntan la distancia, me dan el tiempo. La pregunta más fácil de las dos es cuando no le dan el tiempo, porque la distancia ya está despejada. Por ejemplo, me dicen, ¿a qué altura estaba a los 2 segundos? Entonces yo cambio la t por 2, hago la operación y esa será la distancia. Pero esta es al contrario, dice, ¿cuánto tiempo debe pasar para que el objeto esté a 12 metros? Entonces cuando me dijeron, esté a 12 metros, me dijeron fue distancia. Cambio la distancia por 2. ¿Y ahí qué hago? Ahí era el asunto. ¿Y ahí qué se hace? Cuando uno llega a ese punto, siempre lo que hay que hacer en una cuadrática, pues es expresarla en su forma normal, canónica, le dicen. O sea, así. Organizarla toda. Para saber en qué situación estoy, si está completa, si está incompleta. Y luego de que lo sepa, ahí sí voy a solucionar. Tal vez fue un detalle que faltó mencionar un poco. En este caso, si paso todo hacia el lado de allá, lo voy a pasar a este lado. ¿Por qué? Para que esta me quede positiva. Podría pasar todo para allá, lo voy a pasar para acá. Me va a quedar 5t cuadrado, que como está restando, pasa a sumar. Este 16t que está ya sumando, pasa a restar. Y este 12 ya estaba acá, entonces no le hago nada. Queda positivo. Así la organicé de esta manera. ax cuadrado más bx más c. Y llegados a ese punto, entonces la factorizo. Y cuando la factorice, encontraré los dos paréntesis y el tiempo que yo necesito para que alcance la distancia que me dieron. Esa sería la estrategia. No lo vamos a solucionar. Esa es la estrategia. ¿Por qué no lo solucionamos? Porque tendríamos que aprendernos más casos de factorización. Y eso no va a pasar. ¿Qué importa de este ejercicio? ¿Qué podemos rescatar de este ejercicio? La interpretación de si me dieron 12 metros, ¿en dónde debía ir? Y algo nuevo que no había pasado. Y es que antes siempre decíamos, no, pues igual va a ser o factorizo. Cuando tengo cosas a ambos lados, lo primero es organizar. Y luego de organizarlo, ahí sí hago el caso, que sería el caso 6, pero acá no, este no es caso 6. Acá toca aplicar una cosa que se llama la ecuación cuadrática. Y es una retahíla larga. Creo que algunos de ustedes la han visto. Que tocaría memorizar. Y no la vamos a memorizar. Listo. El siguiente literal. ¿Cuándo el objeto alcanzará el suelo? Pues ahora sí, esa sí la podían hacer. ¿Cuándo el objeto alcanzará el suelo? Bueno, ¿cómo se vería más o menos eso? Pues la D en el eje Y, el tiempo en el eje X y una parábola, pero una parábola ¿cómo? Miren la fórmula, 16t cuadrado menos 5t cuadrado. Yo puedo sacar información con lo que sé. Yo sé, por ejemplo, que la C, este de acá, el término que no tiene X, me dice por dónde pasa. Ese siempre tiene que tenerlo clarísimo porque
Ese uno nunca tiene que hacer nada para tenerlo, solamente lo mira y ya. Entonces es una información fácil de obtener. ¿Cuánto vale C acá? No tiene. Si no tiene, es porque vale 0. Entonces yo puedo saber que por lo menos la parábola arranca desde acá. Y que si esto es negativo, entonces ya hace esto. ¿Qué significa? Que el objeto fue lanzado desde el suelo. En el ejercicio anterior el objeto era lanzado desde alguna altura. Este lo lanzaron desde el piso y volvió a caer al piso, tiene su altura máxima, su vértice. Pero me están preguntando cuándo cayó al suelo. Entonces, ¿qué punto me están preguntando? Este de acá. Cuando él volvió al lugar de donde arrancó. Y ahí sí podíamos hacerlo. Ahí lo que había que hacer es igualar esto a 0. Es cambiar la distancia por 0. Y acá sí, el caso que les expliqué, el factor común. Las funciones que salen cuadráticas en este tipo de exámenes casi siempre o tienen 5t cuadrado y el término independiente y la c, o 5t cuadrado y este, o sea, la b. Pero que estén completas es poco probable. Algo así sí podría llegar a salir. ¿Qué tienen en común estos dos? La t. ¿Tienen un divisor el 16 y el 5 en común? No lo tienen. Entonces, no tienen número en común, solo letra en común. Y luego pienso, ¿por cuánto multiplico a t para que me dé 16t? Por 16. ¿Por cuánto multiplico a t para que me dé menos 5t cuadrado? Por menos 5t. P por t, t cuadrado. Y ahí listo. Facilito. Tengo dos factores que los puedo igualar a 0 y ya son mucho más fáciles de igualar. ¿Hay alguien que lo pueda hacer mental este? Pero acá en este caso sí sería mejor igualarlo a 0 y aclararlo bien. 1 es t igual 0. T igual 0. Que era el que ya sabíamos. Pero nos interesa es el otro, el de acá. Entonces habría que despejar esta t. O pensar, ¿por qué valor cambio esta t de manera que 16 menos 5 por ese número me dé 0? No es tan fácil, entonces es mejor despejarla. Paso el 16 que está sumando a restar. Acá me queda menos 5t. Y este menos 5 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me queda menos 16 sobre menos 5, que menos por menos da más, o sea que podríamos dejar esto positivo. Y este sería el tiempo en el que cayó al suelo. ¿Preguntas? Sí, profe. ¿Un poco difícil? La C dice cuando el objeto estará a 80 metros del suelo, entonces cambiar esto por 80, pasarlo para allá y factorizar de alguna manera, pero lo que les digo, son otros casos de factorización o esa cosa que hay que memorizar y eso no lo vamos a hacer acá, no vamos a depender de la memorización. El otro es de la efectividad, pero ese estaba ya solucionado. El de la efectividad del comercial de televisión, miren. También era este también lo podíamos solucionar, era un sexto caso. Pero la interpretación de la pregunta, que es lo que me interesa ahorita, ¿cuántas veces debe ver un televidente el comercial de televisión para que su efectividad sea máxima? Pues como dijeron máxima, era el vértice. Menos, ese había que otra que tarea. Hagamos ese vértice ahí rápido y vamos ahora sí a preguntas reales. Y verán la diferencia con estas. Nos preguntan las mismas cosas, pero de maneras más simples, más prácticas, con menos profundidad. Solamente a ver si usted sabe en dónde pasa, a ver si sabe si va para arriba, si va para abajo, esos detalles pequeños. En este de la efectividad comercial, entonces nos preguntan el vértice. Y nos preguntan cuántas veces debe ver el comercial. Entonces había que saber si nos preguntan la Y o nos preguntan la X. La Y estaba acá en términos de E de N. Recuerden que esta es la Y. Esto va acá en el eje Y. Y si nos dicen E de N, entonces porque la N va acá. El número de veces que el tipo ve o la persona ve el comercial y la efectividad. Entonces, si no lo ve nunca, pues no tiene ninguna efectividad. La C era 0, ahí no tiene C. Y la formulita era 2/3 de N
menos 1 sobre 90 n a la 2. Si me preguntan, ¿cuándo el comercial dejará de ser efectivo? ¿Qué tengo que hacer? Hallar esto. ¿Cómo? Igualo esto a 0 y hago primer caso de factorización. Pero acá me estaban, ahorita lo hacemos, pero me estaban preguntando lo máximo. Entonces, el número de veces, o sea, me estaban preguntando esto. Eso es más fácil, y no que me pregunten esto. Si me preguntan esto, pues me toca hallar esto, reemplazarlo para hallar esto. Acá me bastaba con hallar menos b sobre 2a y listo. ¿Quién era b? 2 tercios, entonces quedará menos 2 tercios, menos b. Sobre 2 por a, o sea, 2 por 1 sobre 90. Y ahí pues me tocaba hacer una operación de fraccionarios. 2 por 1, 2. Eso me quedaba 2 sobre 90. Eso se podía simplificar. Si se quería, pero hagámoslo directamente y lo simplificamos después. 2 por 90, 180. 3 por 2, 6. Y 180 dividido 6, 30. Significa que cuando las personas ven 30 veces el comercial, es donde es más efectivo, donde los incitaron más a la compra. Pero si lo ve 31 veces, entonces ya no es tan efectivo. Y llegará un momento en el que el comercial ya no es tan efectivo. Hallemos ese punto, aunque no nos lo preguntaron. ¿Qué debería hacer? Para hallar este punto igual a la función a 0, porque estoy mirando cuando e vale 0. Y factorizo, generalmente factorizo. Y miren que muchas veces nos sale el primer caso. Igualo a 0 y factorizo. De pronto acá la factorización parecía un poco más compleja por el fraccionario. Pero miren que, ¿cómo decirlo? Si uno se equivoca en el número o si no está seguro, pues puede sacar solo la letra y no va a pasar nada. Porque, a ver cómo lo dijera. Lo voy a explicar sin fraccionarios. Supongamos que yo tengo 2n más 4n a la 2. Y que yo no supiera que el divisor es el 2. Normalmente yo diría 2n factor de 1 más 2n. 2n dividido 2n, 1. 4n a la 2 dividido 2n, da 2n. Pero a la larga, cuando yo vaya a hallar el valor y le daré 2n igual 0, 1 más 2n igual 0, y lo despejaré y no sé qué. Los valores que hallo así dan lo mismo que si yo no hubiera sacado este 2, porque ¿qué obtendré? Acá no sacaría un 2, pero entonces acá voy a ir al resultado un 2 y acá voy a ir al resultado un 4. Aunque los valores de acá adentro sean más grandes, pues a la larga cuando yo despeje y eso dará lo mismo porque se simplificarán. Entonces, ante la duda, yo acá si no estoy seguro cuál es el factor común de dos fraccionarios, pues yo saco solo la n y no me enredo. Y acá dejo 2 tercios menos 1 sobre 90, así de fácil. Y la n sería el primer caso. Recuerden que eso sí, n por n tiene que dar n a la 2. N por 2 tercios n. Y ahí entonces separo en 2. Este siempre miren que sale n igual 0, pero ese no lo necesito. Ahí fue donde el comercial no se había visto nunca. Mientras que este pedacito es el que yo necesito. Entonces lo igualo a 0 y lo despejo. A ver, recordemos cómo se despeja con fraccionarios. Yo pasaría este fraccionario allá al otro lado a restar. Menos 2 tercios. Acá que me queda menos 1 sobre 90. N. Y cuando despejo un fraccionario hay una forma fácil de hacerlo. A ver si lo recuerdan y si no aprovechamos para recordarlo. Este que está abajo, el 90, lo paso para arriba. Pues me queda menos 2 por 90. Lo paso a multiplicar allá arriba. Y este 1, menos 1, que está arriba, lo paso a multiplicar hacia allá abajo. Pues me queda 3 por menos 1. Me quedaría que n es igual a eso. ¿Cuánto da? 90 por 2, 180 dividido 3, 60. 60 veces hay que ver el comercial
para que no sea efectivo. Ahora, lo hallamos analíticamente aprovechando el problema y hicimos otra pregunta. Pero para muchas personas esto sería innecesario. Porque dirán, si una cuestión de estas es simétrica, o sea, al lado derecho del vértice y al lado izquierdo tiene que haber lo mismo. No puede tener una forma acá y otra forma allá. Y si yo llegué al vértice y encontré que esto era 30, habría podido decir que esto era 60 sin necesidad de hacer nada de esto. Lo que pasa es que no siempre nos van a preguntar primero el vértice. Si no supiera yo el vértice, pues me tocaría hacer esto para hallar ese 60. Pero si tuviera el vértice, yo sé que el vértice parte a la parábola en dos, entonces que este tendría que ser 60. Bueno, hicimos preguntas complejas y difíciles, enredadas, para practicar todo esto que hemos dicho. Ahora vamos a ir al otro texto, al que está en Word, ábranlo por favor, y ese sí tiene preguntas reales. Vamos a ver la diferencia, son mucho más simples las preguntas reales. Que dice funciones escáner. Bueno, acá hay revueltas, acá hay de varias, hay lineales, hay cuadráticas y hay unas exponenciales de las que también quiero hablarles, que se ven feas, pero son las más simples de todas, no hay que analizarle mucho. Pero acá concentrémonos por ahora en las que hicimos hoy para que practiquemos lo que ustedes han estado viendo hoy. Esta, la pregunta 3 a 5, pero no sé si estén las 3. Esperemos. Bueno, por ahora la pregunta 3 y 4 de ese contexto. Léanla por favor mentalmente, no vamos a dar tiempo, sino léanla mentalmente, miren las opciones, vean la función, vean la forma que tiene. Y entre ustedes ojalá me participen y le saquemos la conclusión entre todos según lo que hemos visto. Listo, creo que ya leyeron. Todavía no han resuelto, solo leyeron. Un malabarista hace precalentamiento lanzando una pelota de una mano a otra. Hay que imaginar la situación. La altura máxima que alcanza la bola es 4 metros con relación a sus manos. Sus manos seguramente en ese contexto serán el eje X, el 0. Y la función que representa el movimiento de la pelota está dado por tal. Y me dan una función. Ya sé que está incompleta. Le falta algo. Lo que le falta también me dice algo. Ese menos en el x cuadrado me dice algo. Ahí, ahora deben estar viendo esto de una manera diferente, que es lo que me interesa. No que resolvamos todos los problemas, sino que vean esto teniendo más información en su mente, sistematizada, organizada y comprendida, no memorizada. Por ejemplo, les pregunto, más allá de lo que nos van a preguntar ahora, ahorita lo resolvemos y verán que es mucho más simple que lo que estuvimos haciendo ahorita. Les pregunto, ¿dónde empezará la parábola? ¿En el punto 0, 0 o en un punto diferente a 0, 0? Yo diría que en el punto 0, 0. En el punto 0, 0. ¿Por qué? ¿Qué nos dice eso? ¿Decías, Ana Paula? Ya no está sirviendo, no sé si me escuchas ahí. Yo Ahí diría está. que es diferente. Un punto diferente al 0, 0. Listo, vamos a ver. Saquemos esta gráfica, esta ecuación, perdón, e imaginémosla. Menos x cuadrado
más 4x. E imaginémosla, con toda la información que hemos ido tratando de recolectar. Acá irá f de x, acá irá x. Y esta función tiene que su a vale menos 1. Eso, por ejemplo, implica que ella tiene que abrir hacia abajo. Pero eso no, en esta pregunta, por lo menos en la cuarta, no me dice mucho porque todas abren hacia abajo. Bueno. La B vale 4. La B vale 4. De pronto, ¿qué podemos decir de la B? Que recordemos que cuando no hay B, lo que vimos en el GeoGebra, ellas siempre son simétricas acá. En cambio, seguramente está corrida para un lado. Es decir, no es así. El eje Y no la parte en dos mitades. Recuerden que cuando se parte en dos mitades iguales es porque tiene solamente esto y la C, pero no tiene esto. Bueno, si no recuerdan eso, no significa que no van a poner a contestar. Pero eso nos diría la B. ¿Qué nos diría la letra C? ¿Cuánto vale C acá? C vale 0, ¿no? Porque no tiene. No hay un término independiente acá. ¿Qué implica eso? Pues que el término independiente siempre me ha dicho el corte con Y. Ese término independiente siempre me dice cuando X es 0. Y como no tiene, entonces significa que arranca en 0. Entonces arrancaba en 0, 0 la parábola. Además me dieron por ahí otra información, que la altura máxima que alcanza desde sus manos es 4 metros. 1, 2, 3, 4. Entonces, yo sé que el vértice por acá estará en algo que no conozco, 4. No sé en qué momento, porque creo que la X es tiempo, sí. No sé en qué momento alcanza esa altura, pero esa es la altura máxima, 4. Por ahora tenemos eso de información. Listo, le damos las preguntas. El tiempo en segundos que demora la pelota. Entonces, ¿qué me están preguntando? El tiempo en segundos que demora la pelota en el aire. Entonces, ¿me están preguntando el vértice? ¿Este que tenía acá? No. Me están preguntando este de acá. O más bien, la distancia que hay entre el 0 y ese. Como arranca en 0, pues si esto vale 5, será 5 menos 0, 5, y esta distancia es la que me están preguntando. Distancia entre comillas, ¿no? Porque es un tiempo. Pero es una diferencia entre los tiempos. Esa es la pregunta. Ahora, ¿cómo hago para resolverla? ¿Quién me dice qué debo hacer? Para hallar este valor que es el crucial, el corte con X. ¿Nadie? Bueno, hoy hemos estado viendo cómo hallar estos dos puntos y lo hemos estado haciendo factorizando, ¿no? Pero hemos dicho que estos puntos suceden cuando la función es 0. Entonces, que cogemos esto, cambiamos la función por 0, 0 igual, generalmente uno escribe al revés, dice menos x cuadrado más 4x igual 0. O sea, cojo la función y la igualo a 0 y ahí voy a hallar estos puntos. La manera en que lo haga puede ser tanteando, ensayando, se lo sabe, lo vio, o lo factoriza, como se los he explicado hoy. Entonces habría que hacer factor Esta común. no sale del punto 0, sino desde el punto 2, prácticamente es que no alcanza a leer allá. Se ve un poquito fácil. No saldría entonces desde el punto 0. Sí, sí sale desde el punto 0.
¿Sí? Ah, ya, es que no Sí, sales del punto cero. estoy acá. Ah, Por el hecho de que acá no aparece la C, ¿no? La C me dice el corte con Y, cuando no aparece, siempre la gráfica pasará por acá. Siempre. claro. Entonces, bueno, si no aparece eso, es bueno porque la factorización es más simple, es un factor común. Entonces, acá yo podría decir que el factor común es la X y colocar X por cuánto la multiplico para que me dé menos X cuadrado por una menos X. Y por cuánto la multiplico para que me dé 4X por un 4. Esto no me interesa, si ven que siempre sale ese, X igual 0, pues ese ya es donde salió de la mano. Me interesa este que fue donde volvió a caer. Menos X más 4 lo igualo a 0 y el despeje va a ser fácil. Incluso puedo pasar esta X que es negativa de una vez al otro lado para que quede positiva y me queda que X es igual a 4. Si sé que X es igual a 4, ya hallé esta X, entonces sé los segundos que tarda en el aire, que serán 4 segundos, que creo esa era la pregunta. Pero miren que hay otra manera de verlo también. Supongamos que usted no aprendió a factorizar. Se le olvidó el caso como era, no pudo. Esperen, damos ingreso porque eso les puede interesar. Entonces, al hacer el caso 1 de factorización acá, hallo, primero, igualo la función a 0 para hallar este punto que fue donde ella cayó. La altura es 0. Hago el primer caso. El factor común era la X y dentro quedó X por menos X, X cuadrado y X por 4, 4X. El primer caso. De ahí igualo la X a 0, que sería el punto de salida, no me interesa. Y este me daría el punto de llegada, que es este. Entonces, ahí averiguamos despejando que la X varía 4. 4 segundos. Listo. Pero hay otra manera de verlo que tal vez les pueda gustar para evitar la factorización. Y es hallar el vértice. Como la gráfica es simétrica y yo veo que arranca en 0, casi siempre es así. Pues este pedazo va a ser igual a este pedazo. Si yo hallo el vértice, pues será el doble del vértice el tiempo que duró en el aire. Y el vértice es más simple de hallar, porque solamente, en vez de pensar en situaciones allá diferentes y hacer despejes, por ejemplo, que a veces complica, tengo un menos b sobre 2a, que me lo sé. Eso sí debo sabérmelo. Y saber identificar quién es b, que es el 4, menos 4, sobre 2 por a, y la a vale menos 1 acá. Entonces acá tocaría poner un menos 1. 2 por menos 1 da menos 2. Y menos 4 dividido en menos 2 da 2. Ya sabíamos lo que nos iba a dar, ¿no es cierto? Era obvio. Esto es 2. Entonces era más fácil de pronto verlo así, hallar el vértice y duplicarlo para hallar el tiempo total que duró en el aire, que eran 4 segundos. ¿Qué otra pregunta teníamos? Era la gráfica que correspondía. La gráfica que, una pregunta muy común. Dígame qué gráfica representa esta situación. Y ahí no esperan, al hacer esa pregunta nadie espera que uno se ponga a hacer una tabla de valores y hallar un montón de valores y nada de eso, sino que uno la sepa analizar. Entonces ya habiendo dicho lo que hemos dicho, creo que no es necesario añadirle más cosas. ¿Cuál creen que sea? ¿A, B, C o D? La D. Sería la B, La D. la D. Había dos que podían ser descartadas solamente mirando la ecuación, ¿no? Si yo veo que esto no tiene C, entonces es que la C vale 0, entonces la C siempre me dice el corte con Y, entonces el corte con Y era 0. Servía esta no servía, no empieza en el 0, 0, esta no servía. Según esta, una mano está 3 centímetros más arriba que la otra mano del malabarista. Arranca desde una altura diferente. Entonces, las dos únicas que eran viables eran la A y la D, y pues una tenía 2 segundos y la otra 4 segundos de vuelo. Entonces, en algún momento sí toca hacer algún cálculo
para hallarlo. Miren esto, otra manera de verlo, y esta vamos a empezar a practicarla harto cuando tengamos preguntas reales. Les va a gustar esto. Muchas veces en la pregunta, porque eso también le ayuda a evitar uno hacer fórmulas. No necesariamente uno tiene que ir del texto de la pregunta a la solución y a escogencia de una opción, sino que puede usar las opciones para devolvérselas a la pregunta y mirar a ver si corresponde o no. ¿A qué me refiero? A que si yo veo que acá hay un 1 relacionado con el 4, pues significa que si en esta ecuación, en la ecuación que me dieron, yo cambio la x por un 1, el resultado tiene que ser 4. Y en esta, si yo coloco un 2 como x en la ecuación, la y que debe salir será un 4. ¿A qué ecuación me refiero? Pues a la que me dieron. Entonces ahí tiene x al cuadrado, tiene 4x. En esos dos lugares cambiaría la x por 1, la x por 2, y la que me dé 4, esa es. Entonces hay muchas veces que uno puede usar las opciones para ir a preguntarle a la pregunta si es ella la respuesta. También es una opción. Y ahí no estarían ni factorizando, ni siquiera aplicando lo de menos b sobre 2a, sino solo reemplazando el valor que estoy viendo ahí. Entonces, si yo reemplazo eso por 1, por ejemplo, hagámoslo acá. Pues reemplazo la x por 1. Soy cuidadoso, eso sí, con los signos, ese tipo de cosas. 1 al cuadrado, 1. Por menos, menos 1. 4 por 1, 4. Menos 1 más 4 da 3. Entonces, para el tiempo 1, la altura es 3. Y ahí vemos una altura de 4. Esa no era. Ya con eso lo puedo descartarla. Pero si quiero confirmar, pues voy a la otra y aplico lo mismo. Entonces cambiaría este 1 por un 2. Esta x por un 2. Me va a quedar 2 al cuadrado, menos 4 acá. 4 por 2, 8 acá. Y menos 4 más 8 da 4. Entonces ahí estoy confirmando que sí corresponden. Recuerden que cualquier valor de x que yo reemplace en la función me tiene que dar el valor de y. Entonces yo puedo verificar con eso concordancias. ¿Preguntas sobre eso? O sea, muchas maneras de ver la pregunta. Si uno no se acordaba de la factorización, podía hallar el vértice. Si no, podía ensayar las opciones.